Bien, continuamos. Entonces, retomando. Resulta que acontece que todo eso, lo que son lavamanos, lavaplatos, inodoros, todos ellos tienen que terminar en una conexión con adaptador macho, ¿sí? ¿Para qué? Para poder que cuando se vaya a alimentar la grifería, ya sea del lavamanos o del lavaplatos o del inodoro, ¿sí? Ellos también vienen con macho. Entonces, ya lo tiene incorporado en su grifería. Para eso se utilizan las mangueras y las mangueras son doble hembra. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Cuando tenemos un adaptador macho. Entonces, para adaptadores macho es obligación generar la unión mecánica. Entonces, la unión mecánica, ¿qué es? Que utilizamos lo que es la cinta teflón, ¿sí? Y para el caso de la cinta teflón, la vamos a utilizar, o bueno, cuando les toque a sus trabajadores, siempre desde la parte exterior y se vendrán envolviendo hasta la parte interior. De esa forma es. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Cuénteme. ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera? Porque es que como usted va a tener que enroscar precisamente, entonces si usted, digamos, lo hace desde la parte interior hacia el exterior, de pronto genera algún tipo de, de filtración. ¿Sí? Cuando usted está haciendo esta unión, que es efectivamente la que hay que hacer, ¿sí? Aunque esas mangueras tienen su empaque, ¿sí? Aunque ellas tienen su empaque, el que puede tender precisamente a devolver esa cinta teflón y puede que generarse ahí la filtración. Entonces, pues ahí queda mucho mejor, ¿sí? Entonces, por Ya, eso. ya. Y esta parte, pues la conexión con lo que es la grifería, en la grifería obviamente que también tienen que hacer lo mismo, tienen que envolver allí con la cinta teflón. Quiere decir de que siempre van a quedar a la final generando este tipo de uniones en esos aparatos sanitarios. ¿Qué pasa con esto? Ah, bueno, resulta y acontece que pues esto no lo podemos hacer cuando estamos todavía en obra negra gris, ¿sí? Los aparatos y las griferías solo van casi justo cuando vamos terminando el proyecto, ¿sí? Ya donde iniciamos la parte de acabados o estamos terminando acabados. ¿Qué pasa? Resulta que acontece que nosotros, para este tipo de uniones, necesitamos que queden con tapones, pues tendremos que utilizar tapones roscados, ¿sí? ¿Por qué? Porque sigue siendo una unión mecánica. ¿Para qué lo hacemos? Porque nosotros, es decir, aquí tendría que venir otro tapón roscado, justo para, y volvamos al modelo, hasta el tiempo donde nosotros ya hemos rellenado, ¿sí? Pero sobre todo tenemos que verificar que ese sistema de instalación hidráulica quedó bien. ¿Qué significa que quedó bien? Que no tiene fugas. ¿Cómo se hace eso? Pues con el ensayo de laboratorio de presiones, ¿sí? Que ustedes lo tienen que saber, así como todos los ensayos de laboratorio que existen para cualquier cosa de construcción. Entonces, ¿en qué consiste? Simplemente se alimenta todo el sistema, ¿sí? Normalmente con ayuda de alguna bomba o demás, o simplemente se hace una derivación directa y se hace una conexión al inicio del sistema con unos manómetros. ¿Para qué manómetros? Para poder precisamente medir las presiones de ese sistema. 24 horas uno tiene la marca con qué presión inició, ¿sí? Presión de diseño. 24 horas y verifica. Si no ha bajado la presión, significa que no hay ninguna fuga. Si bajó la presión, a buscar la fuga porque es la única forma de que se haya bajado la presión.
Entonces, eso hay que hacerlo y pues para eso obligatoriamente tendremos que tenerle nuestros taponcitos. Después de verificar eso, ahí sí vamos a pañetar en forma, a enchapar normalmente, ¿sí? No vamos a esperar a tener ya todo eso montado para hacer esta prueba de presión y después a buscar más o menos dónde será la fuga, ¿sí? Queda complicado. Entonces, ojo con eso, para eso todo tienen que realizarlo de esa forma. Ahora bien, cuando nosotros tenemos las regatas, es decir, los huecos allí en el muro, nosotros no llegamos de una vez con el armado de toda la tubería y métalo allí. Resulta que acontece que nosotros lo primero que hacemos es algo como esto que yo tengo en este momento, algo que yo todavía puedo desarmar. Esto es lo que se denomina la presentación. Nosotros, tanto las tuberías como los aparatos sanitarios, antes de dejarlos ya en la posición real, tenemos que generar la presentación. ¿Para qué? Porque necesitamos verificar las posiciones de cada uno de esos accesorios. Supongamos que por alguna razón, si yo tuviese ya esto pegado y alguien lo pegó mal, pues esta no me va a servir. ¿Qué va a pasar aquí? Pues va a tocar cortar todo esto y esto seguro que ya lo perdí todo este poco de accesorios. Todo esto vale, todo esto cuesta. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que nos queden bien las cosas en las medidas y donde deben estar. Entonces para eso primero se hace esa presentación. ¿Qué se hace? Ah, bueno, pues, o el que lo esté haciendo. Se toma una marca justo donde tienen que coincidir todos las tuberías con los diferentes accesorios y ahí garantizamos eso. ¿Qué pasa con los accesorios, por ejemplo, estos machos? Pues ya sabemos que termina con una unión mecánica, pero antes de él tenemos un niple, un pedacito de tubo. Estos adaptadores y lo que tiene que ver con las tuberías de PVC, las tuberías de PVC son lisas en toda su longitud. En ningún lado vienen enroscadas. Entonces, todo lo que es liso, ¿sí? Todo lo que sea unión de tuberías con accesorios y demás, obligatoriamente requieren de la unión soldada, que era esa que creo que les nombré. Si no, de todos modos, ahí se la repaso rápido. Donde requiero de utilizar algo que se denomina limpiador, ¿sí? Que no es que le quite el mugre, sino que genera cierta abrasión allí en esas tuberías. ¿Para qué? Para preparar o garantizar que la soldadura, es decir, el pegante especial para tuberías, lo hay ya hay para que esté incluso en contacto con el agua, los hay para caliente también, independiente, pero para PVC, que es la cuestión, se aplica, ojo, la aplicación tanto del limpiador como de la soldadura se hace normalmente con estopa. ¿Qué es la estopa? Una especie como de trapito, más o menos como si fuese algodón, ¿sí? Y con eso se utiliza. ¿Por qué de ese tipo? Porque como esto es liso, es precisamente para que no genere tampoco que queden residuos de ese material por allí. Es un material que sirve mucho precisamente para este tipo de labores. Muy bien, aplicamos el limpiador, dejamos que actúe un tiempito, aplicamos la soldadura con la estopa, ¿sí? Normalmente se le adiciona también un poco al accesorio, se introduce, pero ojo, obligatoriamente tiene que haber medio giro. Entonces, depende de cómo yo haya acomodado en la presentación las medidas, pues allí es donde me debe coincidir y así sé que voy bien con el sistema. Toda unión, ¿sí?, entre tubos y accesorios tiene que ser de esa forma, ¿sí? Esta ya no es una unión con otro tubo, ¿sí? Esto ya viene con alguna unión específicamente roscada o directamente las mangueras. Si hay uniones roscadas, sí. Por ejemplo, esta es lisa por un lado, ¿sí?
roscada por el otro. Entonces, si fuese el caso, aquí continuaría la parte lisa. Pero esta unión ya les voy a decir ahorita más que todo para qué se utiliza. Entonces, eso es lo que hay que hacer respecto de estas tuberías. ¿Qué pasa con lo de la llave de corte? Entonces, volvamos a la llave de corte. ¿Sí? Supongamos que está ahí. Ah, bueno, resulta y acontece que este tipo de llaves de corte, por lo menos las que son de bronce y demás, estas son doble rosca, es decir, doble hembra, doble hembra. Por tanto, cada vez que tengamos algún accesorio de estos, obligatoriamente requerimos de 2 adaptadores machos. Y como es un adaptador macho y una hembra, obligatoriamente se genera una unión mecánica. Por tanto, requeriremos de cinta teflón. ¿Sí? Todo eso hay que tenerlo en cuenta en ese tipo de labores. Muy bien, entendido hasta ahí, y volvamos a mirar en el plano qué era esto que les estaba mostrando. Es exactamente eso mismo que está allí, es esta misma alimentación. Que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Quiere decir que aquí como analizando. Sí, cuéntame. No, que ninguna duda, que todo claro. Ok. En estas zonas, como es tubería y la tubería es lisa, aquí obligatoriamente es una unión soldada, unión soldada, unión soldada, unión soldada, unión soldada, porque esta parte es lisa del accesorio macho, ¿sí? Del adaptador macho. Y de aquí para acá, sí es una conexión mecánica. Conexión mecánica aquí y de aquí para acá, unión soldada. ¿Listo? Vamos a mirar respecto de ese otro accesorio que el que viene, que termina en rosca o que es roscado. ¿Cómo así? Pero si acabamos de decir que las tuberías todas son lisas, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿O para qué le vamos a meter un adaptador macho para continuar? Normalmente cuando tenemos continuación de tubería, nosotros utilizamos lo que son las uniones lisas. Ojo, esto que les estoy mostrando. La tubería con la tubería nunca se puede unir, ¿sí? Nunca se une. Siempre requiere de algún accesorio para continuar. Y pues las tuberías vienen en unas dimensiones comerciales, ¿sí? Así como viene el acero de refuerzo. Entonces, ustedes deben saber cuáles son las dimensiones comerciales que tienen las tuberías para saber qué tanta tubería en algún momento tendrán que solicitar. Y adicional de eso, pues según esas medidas, las uniones que se requieren. Entonces, por ejemplo, tenemos la unión lisa-lisa, ¿sí? Una unión lisa. Para el caso de esta que es tubería de media, pues será de media, dependiendo si es de 3/4, de 3/4, según sea el caso. Y podemos continuar con nuestro sistema de ahí para allá. Unión soldada, ¿sí? Pero nosotros nunca vamos a hacer algo como esto. Unión soldada. Hembra, macho, unión mecánica y que continúe tubería. ¿Por qué? Porque eso no lo vamos a hacer. Primero, estamos gastando más billete tanto de
de cinta teflón como de otro adaptador, ¿sí? Y es lógico entender que de pronto el adaptador que es una parte lisa y una parte hembra, de pronto cuesta más que el que es solo liso. Pero adicional de eso, que ustedes ya lo tienen que saber de cultura general de la línea de aguas, pues vamos a tener dos accesorios que seguramente me van a generar pérdidas en el sistema de lo que tiene que ver con presión. Entonces, no nos va a servir. Bueno, y entonces, ¿para qué nos sirve ese tipo de unión? ¿Para qué existe? Existe para otra condición que nosotros podemos encontrarnos. ¿Qué otra condición? Hablamos de los aparatos sanitarios, lavamanos, lavaplatos, inodoro. ¿Qué otro nos podemos encontrar? Bueno, pues la ducha, la llave de jardín, la llave del lavadero. Resulta y acontece que esos aparatos sanitarios en el accesorio, ¿sí?, ya viene incorporado el adaptador macho, ¿sí? La llave de jardín es esta específicamente, que también sirve de llave para el lavadero. Y en la regadera, pues la regadera encima no tiene esto, pero sí la llave la tiene es a la altura normal de entre 90 y 1,10 máximo. Pero en la parte de la regadera, es decir, por donde sale el chorro de agua, ella siempre termina en esto, en un adaptador macho. Eso lo tiene. Por tanto, es obligación que entre ¿en qué? Pues en una hembra. Y pues en una hembra, obligatoriamente será, por ejemplo, puede ser perfectamente este tipo de unión, si es el caso. Supongan un niple, es decir, un pedacito de tubería más pequeño, y quedaría algo como esto. En algunos casos se puede presentar así. Normalmente, pues esta distancia será mucho más reducida, pero también se da el caso de que podamos encontrar codos que sea liso y roscado, ¿sí? Eso también. Entonces, en ese caso, directamente, por lo menos en la parte de la regadera o en la parte de la llave de jardín o del lavadero, pues simplemente introducimos y generamos la unión mecánica. Que de pronto no está fácil de conseguir, también se utiliza en esos casos, ya no de pronto de PVC, sino de otro tipo de material metálico, ¿sí? Cuando son las tuberías que son metálicas, obligatoriamente allí ya nunca terminan lisas, ¿sí? Obligatoriamente deben terminar con la parte de unión macho, ¿sí? Es decir, tiene que tener el tornillito allí y todo el resto de accesorios obligatoriamente son roscados, es decir, son hembras. En esos casos, pues también se puede utilizar perfectamente eso. Cualquiera de esos lo pueden tener en cuenta. Lo que sí fijo es que para esos casos nunca termina como los silenciales, que termina en un adaptador macho, sino que termina roscado, es decir, termina en hembra. ¿Entendido eso? Sí, profe. Respecto de las mangueras. Las mangueras pueden ser para agua fría, pueden ser para agua caliente, o para el caso esta, que sirve para ambas, agua fría y agua caliente. Esta, pues normalmente esta dice que es como la indicada para el lavaplatos,
¿sí? Más o menos la distancia puede dar. Muy similar a la que se utiliza con el lavamanos. Entonces, esa es la cuestión que hay que tener en cuenta respecto de las mangueritas, ¿sí? ¿Qué otros accesorios de pronto nos podemos encontrar? Y esto también es importante que lo sepan. Es lógico entender de que la distribución, así como les dije hace rato, pues para garantizar que se alimente la parte del lavaplatos, la parte de la lavadora y todos los aparatos del baño, pues el flujo de agua que ingresa aquí, pues tiene que tener el caudal para alimentar todo eso. ¿Qué significa? Que normalmente esta distribución muy seguramente no va a ser en media pulgada, sino mayor. Uy, ¿cómo así? ¿Y eso se puede? Pues sí, sí se puede. Entonces, normalmente las distribuciones de tubería se hacen en una tubería de mucho más diámetro. Y en algún momento, sobre todo cuando ya va a empezar a hacer directamente la parte del punto hidráulico, es decir, lo más cercano a la alimentación del aparato sanitario, ¿sí? Lo más cercano, ahí es donde cambia a la tubería más pequeña para garantizar una mayor velocidad y que el chorro sea agradable donde se evidencie. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ah, bueno, ¿y cómo podemos pasar, por ejemplo, de un tubo de estos a uno de estos? ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues tenemos otro tipo de accesorios que se denominan bujes, ¿sí? Los bujes. ¿Qué es un buje? Es una reducción, ¿sí? Es pasar de un diámetro mayor a uno inferior, ¿sí? ¿Qué pasa con los bujes? Los bujes son siempre soldados, ¿sí? No son roscados. ¿Y qué ocurre con ellos? Que ellos se introducen en otro accesorio. En este caso, una unión. Pero también podría darse el caso en una T. Pero en cambio también podría ocurrir en un codo, ¿sí? Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, en una distribución de esta forma. Hagan de cuenta que la T que está distribuyendo allí para alimentar el lavaplatos fuese de este tipo, ¿sí? Una tubería de mucho mayor diámetro. ¿Y qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa a una tubería ya justo en la zona donde puede derivar? Ojo, también podía haber continuado aquí, que sería lo mejor, con esta tubería. Esta, para el caso, como para que la entiendan, esta es de 1 pulgada, por tanto esta T es de 1 pulgada, por tanto esta unión es de 1 pulgada. Y esto sería un buje de pulgada a media, ¿sí? Y los hay de pulgada 3/4, bueno, en fin, según sean los cambios que se requieran. ¿Qué pasa? Que perfectamente podía haber continuado aquí tubería, habernos encontrado un codo, ¿sí? Un codo. Y en el codo haber colocado, y ahora hagan de cuenta que esto es un codo, ¿sí? Viene la tubería, aquí vendría la T, y este es el codo que está subiendo aquí en esta zona, ¿sí? Entonces, aquí perfectamente garantizaríamos que saldría muy buena velocidad, muy buen chorro al momento de abrir precisamente lo que tiene que ver con el lavaplatos. Entonces, a esto me refiero con intentar que la tubería de distribución, que normalmente va a ser de mayor diámetro, llegue justo hasta donde casi se va a generar el punto hidráulico. El punto hidráulico es toda la zona ya precisamente cercana, pónganle máximo
90 centímetros desde donde tenemos en vista horizontal, desde donde tenemos el aparato sanitario, en ese caso el lavaplatos. ¿Sí? Entonces, como para entender mucho mejor. Profe, ¿Sí? Cuéntame. profe, si no se hiciera, digamos, si no se hiciera uso de ese buje y se dejara el diámetro así grande, Uy, casi no le escucho, Fabiana, habla más durito, por favor. ¿Aló? profe, ¿ahora sí me escucha? Como igual, cuénteme. Que digamos, en dado caso de que no se hiciera uso de ese buje y dejáramos el diámetro así grande. Ah, pero es que resulta y acontece que yo ya les dije que la alimentación de los aparatos sanitarios es de media. Ah, sí, cierto, cierto. Ah, sí, exactamente, exactamente. Entonces, realmente lo que estamos viendo ahí, y ahora supongamos que la T es la que viene acá, ¿sí? Una pulgada, supongamos que por el diseño dio de que no, la distribución hagámosla en 1 pulgada. Viene un codo, le colocamos el buje y ahí sí pasamos a la tubería de media para poder generar la alimentación de ese aparato sanitario que es en media pulgada. Y pues ahí viene de una vez lo que es el codo, lo que es el nipple, lo que es el adaptador macho. Y en este caso, como todavía no vamos a instalarlo, el tapón. Que ya listo, arreglamos todo, ya enchapamos, ya estamos casi para entregar la obra. Ah, bueno, cortamos el agua, eso sí, ahí en la llave de corte, que iría más o menos como por esta posición. Colocamos la típica manguera. En este caso que es de una, ¿no? Pero perfectamente puede, y normalmente es así, las llaves de lavaplatos normalmente son de 2. Es decir, haremos lo mismo que estábamos explicando hace rato respecto del lavamanos. Colocamos la manguera, hacemos la unión mecánica, tenemos nuestro lavaplatos y conectamos. Entonces, por ejemplo, en esta obligatoriamente requeriríamos de la otra salida en adaptador macho para hacer la conexión aquí. ¿Entendido eso? Sí, ingeniero. Ok. ¿Tienen todos los baños que me tocó dañar y lavaplatos para poderles dar esta clase? Muy bien. ¿Qué ocurre? Ojo, no todas las veces la distribución es directa desde el medidor. Uy, ¿cómo así? Pues resulta que acontece que también puede ser indirecta o combinada. ¿Cómo es combinada? Ah, bueno, resulta que acontece que puede llegar, aparte de estos aparatos sanitarios, irse a alimentar lo que puede ser unos tanques de abastecimiento. Cosa tal de que cuando, digamos, la distribución del acueducto falla, es decir, quitan el agua, nosotros perfectamente podemos generar de que la distribución ahora sea de esa agua que tenemos almacenada en los tanques. O también puede ser indirecta, que quiere decir de que el medidor va directamente a unos tanques de abastecimiento y la distribución hacia abajo es toda a partir de los tanques de almacenamiento. Es decir, que no vendría una conexión directa. Todas esas se pueden presentar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos eso de que va a un tanque y en algún momento va a funcionar? Tendremos que utilizar lo que se denominan los cheques. Este es otro tipo de accesorio muy común, sobre todo cuando tenemos precisamente lo de los tanques, a utilizar.
¿Qué es un cheque? Para entenderlo fácil. Un cheque es algo que permite el flujo de un lado, pero por el otro se sella. ¿Cómo así? ¿Eso para qué nos sirve? Ah, pues si estamos en la alimentación desde un tanque, pues para garantizar de que el agua no se nos devuelva de pronto por el sistema de alimentación del medidor. Eso es una cosa. A veces hay medidores de ciertos tipos que contabilizan también como consumo el agua que se devuelve. Entonces, será necesario esto. Del medidor siempre va a permitir el flujo, llega, alimenta el tanque y en el momento que se requiera o que sea de pronto indirecta, alimentará todo el sistema. Obligatoriamente tendrá que estar conectado con esto, pues el agua que llegue aquí para llenar todo el sistema hidráulico, pues se sellará. Entonces, en ese momento, el agua empuja una especie de compuerta que tiene allí y sella el flujo. Esos son los cheques. Y ojo, los cheques siempre son doble hembra, así como las llaves de cortezas que les mostré. Es decir, que para el caso, obligatoriamente generan una unión mecánica, por tanto, cada vez que tengan un cheque, obligatoriamente se tendrán dos adaptadores machos para poder continuar con la distribución. De esto también vienen de todas las medidas, ¿sí? Según sea el caso. Por ejemplo, ¿sí? Esta es de 3 pulgadas. Estos accesorios, ellos tienen, digamos, su dirección. Ellos dicen para dónde es que va el flujo. ¿Sí? Esto no es de que uno coja y quede ahí como loco respecto de eso. Ellos siempre tienen una marquita, alguna señal, alguna flechita que me indica hacia dónde va el flujo. Pero pues es fácil también verificarlo aquí. De pronto aquí van a ver mucho mejor esto. El flujo entra por allá, ¿sí? Y sella ahí la compuerta. Mientras que por el otro lado, pues permite el paso. Eso es un cheque. ¿Entendido eso? Sí. ¿Alguna duda respecto de eso? Porque obligatoriamente ustedes requieren de esto. Ahora, ¿para qué requerimos esta vaina de verdad? Listo. Ahora sí, así como están observando por aquí, resulta que acontece que nosotros tenemos simbología, eso lo alcanzamos a ver, o bueno, repasar simplemente la última clase, donde me indican cosas hacia arriba, cosas hacia el lado, T no sé qué, bueno, todo ese poco de accesorios. Yo aquí los puedo contabilizar y según las medidas de los diámetros, por ejemplo, miren este codo de 90 de 1 pulgada, diámetro de 1 pulgada, muy diferente a un codo de 90 de media pulgada, ¿sí? Es lógico que los costos también son diferentes, pero nosotros, pues con esto nos queda fácil contabilizar todos los accesorios. ¿Y qué vamos a hacer? Así como, digamos, repasamos respecto de los aceros, algo muy similar vamos a hacer respecto de lo que tiene que ver con tuberías. Entonces nosotros vamos a tener una columna de grafiquito, es decir, que me indique cuál es el accesorio o la tubería, ¿sí? Un codo de 90 liso, de tantas pulgadas y cuántos, ¿sí? En total, cuántos. Unión adaptadores machos de media pulgada, ¿cuántos? Unión lisa hembra de tantas pulgadas y cuántos. Tubería, tantos tubos, ¿sí? Tantos metros lineales dividido entre la medida comercial que se consigue en las tuberías, pues salen tantos tubos, tantas uniones, en fin, cada uno de esos accesorios nosotros los vamos a sacar y corroborar precisamente desde aquí. Por eso, después de hacer este trazado isométrico, queda muy fácil, ¿sí? Queda muy fácil. Muy difícil
si nosotros solamente tenemos la vista en planta para poder saber todos esos tipos de accesorios? De pronto con el tiempo ustedes se lo van a poder imaginar y con el tiempo ustedes de pronto de una vez van a desarrollar los planos isométricos. Por ejemplo, yo en general, yo casi que de una vez desarrollo el isométrico, pero pues ustedes también desde el punto de vista académico y como para que entiendan el proceso y estén ordenados y de pronto logren identificar si están haciendo algo mal o no, ustedes primero van a hacer la distribución en planta y luego, con base en ella, generan el cambio a la isometría. Es decir, nótese que ahí estamos girando que ahí estamos girando esto a los 30 grados, es decir, a la isometría.